Hola, muy buenos días. Quisiera iniciar agradeciendo al 22º Congreso Venezolano de Endocrinología y Metabolismo y a su comité organizador por permitirme presentar el día de hoy nuestro trabajo de investigación que lleva por título Pérdida de peso, control metabólico y eventos adversos, los análogos receptores GLP-1 en dos centros de salud en Venezuela. Experiencia en una Venezuela de dos realidades sociales. Bajo la autoría de la doctora Gesne Aure, Julio Rodríguez, Wilmar Añangurén y mi persona, Fernando Carrera, para conversar acerca del impacto que pueden tener el uso de análogos receptores GLP-1, pues también guarda relación con su relación epidemiológica entre diabetes y obesidad. Se ha estimado que para el año 2030 exista 1.100 millones de personas viviendo con obesidad en el mundo, lo que representaría 2,5 veces más de los pacientes que viven con diabetes que han sido diagnosticados en el año 2021. Igual que cualquier otra intervención terapéutica en diabetes, los análogos receptores GLP-1 pues pueden estar siendo influenciados por múltiples variables intervinientes como el GRAFAR del paciente, el acceso a apoyo psicológico y nutricional, e incluso acceso a tecnología en diabetes y otros factores poco explorados. Venezuela, lamentablemente, destaca por el índice de desigualdad mundial como uno de los países con mayor desigualdad económica de la región y se presenta entonces como un excelente escenario para valorar las diferencias entre la eficacia terapéutica y las intervenciones médicas idénticas entre sí y diferenciadas solo por la abundancia o carencia de recursos que puede ser poseída por el grupo familiar del paciente. En función a este principio, pues se busca comparar el efecto de los análogos receptores LP1 en pacientes del Centro Médico Central Trinidad y el Hospital Vargas de Caracas durante el periodo comprendido del año 2018 al 2020. Específicamente buscamos determinar las características demográficas y clínicas, finalmente evaluar el control metabólico de glicemia y hemoglobina glicosilada y cambio de peso e índice de masa corporal, e identificar los principales efectos adversos de los análogos receptores LP1. Este es un estudio observacional de corte analítico, de corte retrospectivo, que se dividió en dos fases de estudio, la fase 1 donde se recolectaron los datos y la fase 2 donde se analizaron los mismos. De esta forma podemos terminar incluyendo un total de 148 pacientes, que fue el registro total de pacientes de ambas instituciones, 1.270 pacientes para el Hospital Vargas de Caracas y 178 para el Centro Médico Central de Trinidad. Finalmente, incluimos una población total de 53 pacientes, que eran aquellos pacientes con diabetes tipo 2 que llegaron a meritar tratamiento con análogos receptores GLP-1, 21 para los pacientes del Hospital Vargas y 32 para el Centro Médico Central de Trinidad. Posterior a aplicar los criterios de exclusión, se terminaron excluyendo un total de 11 pacientes para el Hospital Vargas de Caracas y 5 para el Centro Médico Central de Trinidad, quedando constituida la muestra por un total de 34 pacientes, 7 para el Hospital Vargas y 27 para el Centro Médico Central de Trinidad. Los criterios de inclusión establecidos pues, fueron básicamente pacientes de ambos sexos con diagnósticos de diabetes y diabetes tipo 2 y obesidad, que iniciaban tratamiento con análogos receptores LP1 monoterapia o terapia dual en la población establecida durante el periodo de estudio. Como primeros resultados de nuestro estudio, podemos evaluar que la muestra quedó constituida por un total de 29,6% eran pacientes provenientes del Hospital Vargas, mientras que 70,4% del Centro Médico Central de Trinidad. La media de descenso de glicemia venosa post-tratamiento fue de 38 miligramos sobre decilitro con una desviación estándar de 27,65. El porcentaje de descenso de hemoglobina glicosilada se ubicó en un menos 1,2% con una desviación estándar de 0,85 y el porcentaje de descenso del índice de masa corporal fue de 1,21% con una desviación estándar de 0,22. El porcentaje de descenso de peso fue de 3,51 kilogramos con una desviación estándar que se ubicó en 1,05. Cuando evaluamos entonces la variación entre el control de índice de masa corporal y peso pre y post tratamiento, podemos evaluar que el grupo del Centro Médico Centro de Trinidad tenía un índice de masa corporal mayor de 32,91 con un post tratamiento de 31,24, en contraste con los datos del Hospital Vargas de Caracas, cuyo índice de masa corporal se ubicaba en 26,04 al ingreso y 26,0 post tratamiento. Esto guardaba relación con los datos del peso, ya que en el índice del grupo del Centro Médico Centro de Trinidad tenían un mayor peso, que se ubicaba su promedio en 94,32, pretratamiento y post-tratamiento en 89,46. Para el grupo del Hospital Vargas de Caracas, el peso del Hospital Vargas de Caracas pretratamiento era de 67,29 y post-tratamiento de 27,15. Esto contrastaba con los datos de variación de hemoglobina glicosilada y glicemia pretratamiento, ya que el grupo del Hospital Vargas de Caracas tenía una glicemia pretratamiento mucho mayor a la del grupo del centro médico, que se ubicaba en 244,14 y post-tratamiento en 174, mientras que en el grupo de centro médico pretratamiento se ubicó en 141,26 y post-tratamiento en 114,68.
Esto guardaba relación igualmente con la hemoglobina glicosilada, ya que el pretratamiento para el grupo del Hospital Vargas tenía una hemoglobina glicosilada mayor de 9,6 y por tratamiento de 7,5, mientras que el grupo del Centro Médico Centro de la Trinidad pretratamiento tenía 7,2 y post tratamiento en 6,2. Intentamos entonces hacer un análisis por covariancia donde se demostrara el impacto que podían tener los diferentes factores que se estaban evaluando sobre el descenso, el índice de masa corporal y la hemoglobina glicosilada. Para el grupo de Centro Médico Centro de la Trinidad, el factor de mayor impacto de la población del Centro Médico Centro fue el uso del análogo receptor de GLP-1 en combinación, seguido del índice de masa corporal mayor a 30 al inicio del estudio y el asesoramiento nutricional. Mientras que para el grupo del Hospital Vargas de Caracas, el uso análogo de receptores GLP-1 en combinación igualmente fue de los principales factores asociado a otros factores que representaban 0,12 y la hemoglobina glicosilada menor a 8% del 0,1%. Con respecto al descenso de hemoglobina glicosilada, el análisis de varianza pudo demostrar que el Centro Médico Centro de la Trinidad, el uso de análogos de receptores GLP-1 en combinación logró un descenso de 0,4%, seguido del asesoramiento nutricional con 0,3%, y finalmente, otros factores, el GRAFAR 1 a 2 y el índice de masa corporal menor a 3, lograron un porcentaje de descenso de 0,15, 0,1, para un total de 1,05. Mientras que para el grupo del Hospital Vargas de Caracas, la hemoglobina glicosilada mayor a 8 al ingreso se relacionó con un descenso de mayor porcentaje de la hemoglobina glicosilada, con un descenso de 0,9%. Luego seguían otros factores y el uso del análogo receptor de GLP-1 en combinación logró demostrar un 0,3% la reducción de hemoglobina glicosilada post tratamiento. En función de estos resultados, podemos entonces concluir que este estudio piloto con población venezolana que buscó realizar un mapeo general de la población de impacto de la incorporación, del probable impacto de la incorporación de este grupo farmacológico en el arsenal terapéutico venezolano en diabetes, pero a su vez tiene limitaciones logísticas para su adecuada interpretación, pues son fármacos de muy difícil acceso a nuestra población. La muestra incluida fue apenas del 15,85% de la población total incluida, sin embargo la atrición muestral fue de 2,41, lo que permitió un análisis estadístico adecuado. Algunas variables evaluadas en el estudio pueden ser objeto de confusión en vista de ser analizadas de forma dicotómica, como el asesoramiento nutricional, ya que no contamos con todo el registro de la evaluación nutricional, sino simplemente la asistencia o no del paciente a su consulta nutricional. La heterogeneidad muestral no pudo ser controlada al ser un estudio observacional, permitiendo entonces describir la toma de decisión real en ambas instituciones, evitando el control y dando un enfoque de estudio de la vida real. Traduciendo que la indicación en ambos centros parece ser distinta, para algunos buscan control metabólico en diabetes, como el caso del Hospital Vargas, y para otros control de peso, como en el caso del Centro Médico Central Trinidad, lo que justificaba las diferencias marcadas entre ambos grupos. En función a lo anterior, nuestros datos de covarianza demuestran que el descenso de hemoglobina glicosilada atribuible al análogo receptor de GLP-1 fue similar a ambos grupos de estudios, lo que permite concluir que el uso de esta terapia ejerce efecto similar sobre el control metabólico en poblaciones tanto del Hospital Vargas como del Centro Médico. La mayor reducción de hemoglobina glicosilada total ocurrió en el grupo del Hospital Vargas de Caracas. Esto guarda relación con su hemoglobina glicosilada mayor al ingreso, lo que exhibe una correspondencia con otros estudios acerca de la relación entre la magnitud del descenso de hemoglobina glicosilada y el valor inicial de la misma. La asesoría nutricional parece ser, según nuestros datos de covarianza, un factor importante para el control metabólico de los pacientes, ya que se mantuvo con características similares en ambas poblaciones. El análisis atribuye el 0,1% del descenso de hemoglobina glicosilada al GRAFA 3 y 4 del Hospital Vargas y, a su vez, se corrobora este factor de confusión, ya que se aprecia también un descenso del índice de masa corporal de 0,1 kilogramos por metro cuadrado para el GRAFAR 1 y 2 del Centro Médico Central Trinidad, y esto realmente es un dato espurio, ya que pues ambas poblaciones tenían mayor proporción de pacientes, en el caso del Hospital Vargas, GRAFAR 3 y 4, y en el caso del Centro Médico Central Trinidad, 1 a 2. El principal factor de descenso del índice de masa corporal en nuestro estudio fue el uso de análogos receptores GLP-1, tal como se exhibe en otros estudios como el estudio Scalar. Podemos finalmente entonces concluir que a partir de estas observaciones se permite ya finalizar, pues que la población venezolana el uso análogo de receptores GLP-1 demuestra un buen perfil terapéutico para el control metabólico y endopromético, e incluso ante la presencia de variables intervinientes de carácter sociodemográfico que pueden afectar negativamente la intervención terapéutica. Además, esto pone en manifiesto que el beneficio puede ser ofrecido por los análogos de receptores GLP-1 se encuentra en directa relación con la precisa indicación del fármaco, es decir, los objetivos esperados solo pueden ser obtenidos en el contexto de prescripción adecuada fundamentada sobre la correcta identificación del paciente candidato, tenga o no el mismo acceso a recursos adecuados.
muchísimas gracias, pues quedo atento a las dudas y preguntas que tenga el jurado sobre nuestro trabajo. Muchísimas gracias.